Si alguna vez pensaste que el hambre era algo simple, algo pasajero, algo que se soluciona con cualquier cosa, esto podría cambiarte la forma de verlo para siempre. Porque hay niveles de necesidad que rompen cualquier límite humano. Todo empezó cuando doña Clotilde anunció que abriría una pequeña tiendita en el patio de la vecindad. No era gran cosa. De hecho, se veía bastante improvisada. Una mesita vieja con las patas medio chuecas, un mantel desgastado con manchas difíciles de identificar y un letrero hecho a mano, con letras temblorosas, que decía, tortas de jamón muy baratas. Nadie entendía cómo podía venderlas a ese precio. En una vecindad donde hasta el pan era un lujo. Pero el olor que salía de ahí, era simplemente irresistible. Denso, caliente, como si te abrazara el estómago vacío. El primero en probarlas fue el chavo. Como siempre, llevaba días comiendo casi nada, sobreviviendo con lo que encontraba. Así que cuando le dieron una torta, la agarró con desesperación, sin siquiera preguntar. La devoró en segundos. Casi sin masticar, como si temiera que alguien se la quitara. Después pidió otra, y otra, y otra. Hasta que, por primera vez en mucho tiempo, quedó completamente lleno. No solo satisfecho, lleno de verdad. Su expresión cambió. Sonreía, pero no como siempre. No era esa sonrisa inocente, era más lenta, más pesada, como si su cuerpo estuviera procesando algo más que comida. Poco a poco, todos empezaron a comprarle a doña Clotilde. Al principio con dudas, con miradas entre ellos, preguntándose en silencio si era buena idea. Pero el hambre siempre gana. Incluso don Ramón, que siempre desconfiaba de todo lo que ella le daba, terminó cediendo. Decía que ese jamón tenía algo especial. Un sabor profundo, difícil de describir. Algo que no podía explicar. Y que, aún así, lo hacía querer seguir comiendo. Pero no todo era normal. La Chilindrina empezó a notar cosas raras en doña Clotilde. Detalles pequeños al inicio, casi insignificantes, como murmullos en la madrugada. Risas cuando creía que nadie la escuchaba, o la forma en que se quedaba completamente quieta, mirando fijamente hacia la vecindad de al lado. Una vecindad vieja, descuidada, con ventanas rotas y puertas cerradas. De la que casi nadie hablaba, como si simplemente no existiera. Una tarde, mientras doña Clotilde no estaba, la Chilindrina entró a su cuarto buscando más tortas. No era por curiosidad, era por hambre. Ese mismo hambre que ahora parecía no desaparecer nunca del todo. Fue entonces cuando vio el refrigerador. Viejo, oxidado, con la pintura cayéndose en pedazos. Haciendo un ruido constante, irregular, como un zumbido bajo. Como si algo dentro vibrara, como si algo respirara. Al abrirlo, el olor la golpeó de inmediato. No era comida en buen estado. No era el aroma de las tortas que todos disfrutaban. Era algo más fuerte, más espeso, que se pegaba en la garganta. Una mezcla entre carne cruda y algo que ya llevaba tiempo descomponiéndose. Un olor que no debía estar ahí. Y entonces lo vio. No había solo jamón. Había bolsas, muchas bolsas. Apiladas sin orden. Algunas mal cerradas. Otras con pequeñas filtraciones oscuras en las orillas. Y dentro de ellas, ropa. Ropa de niños. Camisetas pequeñas, pantalones desgastados, calcetas sin par, zapatos diminutos que claramente no pertenecían a ningún adulto. Algunos tenían manchas oscuras, secas, rígidas. Como si hubieran sido olvidadas ahí durante días, o semanas. La Chilindrina sintió como el cuerpo se le congelaba. Como si toda la sangre dejara de circular por un instante. Y entonces recordó. Los rumores. Susurros que había escuchado sin prestar atención. Historias que los adultos evitaban explicar. Niños que desaparecían en la vecindad de al lado. Niños que no tenían familia, que vivían solos. Que nadie reclamaba. Niños que, simplemente dejaban de existir. Como si nunca hubieran estado ahí. Ya lo viste, ¿verdad? La voz de doña Clotilde la hizo girar lentamente. Con un miedo que no podía controlar. Ahí estaba. Parada en la puerta. Observándola. Sonriendo. Pero no era la sonrisa distraída de siempre. No era torpe ni confundida. Era algo distinto. Algo demasiado claro, demasiado presente. Como si por primera vez estuviera completamente consciente de todo. Doña Clotilde, ¿qué es esto? Preguntó la Chilindrina, con la voz quebrándose sintiendo que cada palabra le costaba salir. Doña Clotilde caminó lentamente hacia el refrigerador. Sin prisa, como si no hubiera nada que ocultar.
Lo cerró con cuidado, acomodando la puerta hasta que el sonido encajara perfectamente. Y luego la miró directo a los ojos. Chilindrina. En este mundo, hay dos tipos de personas. Los que tienen. Y los que no tienen nada. Y cuando no tienes nada, aprendes a no desperdiciar. La Chilindrina retrocedió un paso. Casi sin darse cuenta. Sintiendo como el estómago se le revolvía. No solo por el olor, sino por lo que empezaba a entender. Ese jamón no viene del cerdo. El silencio que siguió fue absoluto, denso, imposible de ignorar. Como si el mundo se hubiera detenido dentro de ese cuarto. Viene de los niños, que nadie extraña. La Chilindrina pensó en el chavo. En la forma en que comía. En cómo se llenaba. En cómo sonreía de esa manera tan rara, tan pesada, tan distinta. Y eso fue lo peor. Porque ahora entendía por qué. Doña Clotilde volvió a sonreír. Despacio, con una tranquilidad perturbadora. ¿Y tú también tienes hambre, no es así? La Chilindrina no respondió. No pudo. Porque en ese momento, el olor volvió a sentirse con fuerza. Más presente, más cercano, como si saliera directamente de su memoria. Ese mismo olor, el de las tortas. Delicioso. Atractivo. Irresistible. Y por un segundo. Solo un segundo. Su estómago rugió. Más fuerte que nunca, traicionándola. Al día siguiente, la tiendita siguió abierta. Exactamente igual, como si nada hubiera pasado. Las tortas seguían siendo baratas. Incluso más que antes. Lo suficiente como para que nadie hiciera preguntas. Y más deliciosas que nunca. Pero algo cambió. Porque algunos aseguran que desde ese día, la Chilindrina también ayudaba a atender. Moviéndose con la misma calma, con la misma mirada, con la misma sonrisa. Y que ahora, cuando alguien preguntaba de qué era el jamón, ella no respondía de inmediato. Solo sonreía. Un poco más lento. Un poco más vacío. Igual que Doña Clotilde.